Ya, entonces, vamos a empezar. Aquí estoy grabando ya, como para retomar un poco, más que retomar, esto es el comentario quizás acerca de la tarea. Esencialmente, una de las cosas que ustedes tienen que estudiar es llegar a estudiar este régimen, el régimen de este sistema de Lorentz, eh, donde uno encuentra que variando los parámetros, ¿cierto? En cierta región de parámetros, como esta, por ejemplo, que está acá, que es como la colección de datos de parámetros como bien clásica que estudió Lorentz, encontró este comportamiento caótico, donde hay gente que estudia con mucho más en detalle. Nosotros acá en este curso ya se han dado cuenta, vemos algunas cosas, pero igual son todos bien pinceladas, porque no hago la profundidad de la teoría no lineal de esta cuestión ni nada, pero sí una cosa como bonita de esto es que tiene una estructura, además, simplemente como un objeto geométrico. De hecho, hasta pensé reemplazarle la pregunta 2 y ponerle, en vez de esa pregunta, a que tuvieran otros aspectos de este famoso estructura fractal que se llama, que tiene que ver con que ustedes saben, por ejemplo, cuando yo dibujo una línea en el espacio, por ejemplo, estoy pensando en 2D y aquí tengo X y dibujo una línea, esta línea es unidimensional. Y uno puede demostrar de que esa línea es unidimensional. Hay una cosa, un algoritmo que se llama box counting, como contando cajas o contador de cajas, y que esencialmente uno lo que hace es como que tengo una línea acá y evalúo. Denme un segundo, chiquillos, lo siento. Denme un segundo, vengo en 15 segundos. Ya, ¿me escuchan ahora, chiquillos? Lo siento, ¿ah? Sí, sí, sí. Ya, entonces lo que uno hace en muchos casos, como, o sea, ese el famoso algoritmo es como si tengo una línea, lo que uno puede hacer es como esencialmente ver cuántas cajitas necesito para como que abarcar toda la curva que quiero como que estudiar. Entonces, y uno estudia esto en función del ancho de las cajitas y puede demostrar de que efectivamente esto, la dimensión de esto, de esta línea es 1, como es obvio, ¿cierto? Uno dice, obviamente es una línea unidimensional. Y que eso es el algoritmo de box counting. Si uno hace esta misma cuestión, por ejemplo, para una superficie, tengo una superficie ahora, pero como que completa, entonces uno puede hacer en la misma noción de esto, o sea, tengo una superficie cualquiera, por ejemplo, y empiezo a ver cuántas cajitas necesito para rellenar esto, para cubrirlo completamente, incluso las del borde, todas las del borde, cajitas iguales, obviamente el dibujo lo estoy haciendo muy picante, pero si quieren, busquen por ahí ese algoritmo, o sea, el principio de box counting, que uno lo puede encontrar en distintos lenguajes, y puedo demostrar de que la dimensión de este caso es 2, y como dije, esta dimensión es 1. Entonces uno puede decir, ya, ¿qué pasa con volumen? Es 3, ¿cierto? Como las figuras, el tipo de volumen que uno estaría acostumbrado. El punto de esto es que tiene una dimensión que se llama dimensión fraccionaria, y eso son como las cosas, como una de las cosas bonitas de los fractales, ¿sí? Que no es ni 1, ni 2, ni 3, sino que es que puede ser, creo que en este caso es 2,1 o algo así, la dimensión de este atractor de Lorentz, ¿sí? Entonces, es muy raro porque uno dice, no es ni 1, ni 2, ni 3, que es como las cosas que uno está acostumbrado. Y eso tiene que ver como con toda esta estructura que hay aquí de puntitos, que si yo le hiciera zoom, tiene propiedades que se llaman autosimilares, que si yo veo esto como en su contexto, como en su foto como general, después le hago un zoom y voy a ver cosas bien parecidas. Entonces son muchas propiedades y cosas que uno puede estudiar, obviamente numéricamente, programando algoritmos como estos que están acá para demostrar o calcular la dimensión de algún fractal cualquiera. Uno lo puede hacer para un fractal que sale de la solución de estas ecuaciones, pero obviamente hay muchos fractales en la naturaleza y como que de ciertos modelos numéricos de osciladores que salen y que las soluciones son del tipo fractales.
E incluso, y eso está conectado un poco con las cosas que vamos a ver, no en esta unidad que viene, que es de mapas, sino que en la unidad que viene como a continuación, que tiene que ver también con autómatas celulares. ¿Sí? Así que eso fue como para concluir lo de la clase pasada y empezar con esto de acá. Entonces, terminamos toda esa parte de sistema dinámico, entonces la unidad que empezamos a ver ahora es la que llamamos mapas. Entonces, lo primero es como la definición. Los mapas los vamos a considerar, no en el sentido que uno quizás está tan familiarizado, sino que se definen como sistemas dinámicos donde ahora el tiempo se trata de manera discreta. Si todos estos casos, por ejemplo, teníamos derivadas y eran de funciones continuas, ¿cierto? Todos estos casos que uno mostraba acá muy para atrás eran todos donde el tiempo era una variable continua. En este caso, el tiempo pasa como de manera discreta, ¿sí? Entonces, como que es como una variable, por eso es que aquí ahora está muy ligado a lo que uno estudió en álgebra de sucesiones. Entonces, esencialmente es como que paso de una generación a la otra, a la otra, a la otra. Es como que lo que me importa es cómo evoluciona con el paso del tiempo, así como de manera discreta. Paso número 1, 2, 3 y así sucesivamente. Sí, esto, ¿dónde aparecen y por qué son importantes? Nos sirven porque hay cierto tipo de análisis que uno puede hacer de ecuaciones diferenciales donde salen de manera natural. El concepto de mapa, de hecho, está ligado también con esto de el atractor de Lorentz. Hay una de las cosas que demostró Lorentz es que uno puede, a partir de este sistema caótico, puede encontrar orden. Hay una sucesión de Lorentz, hay un mapa de Lorentz que está estrictamente ligado al atractor. Entonces, eh, eh, por eso es que sale de ahí. Eh, También algunos modelos de fenómenos naturales donde justamente el tiempo es como que pasa de manera discreta, en el sentido como que me importa muchas veces, por ejemplo, qué es lo que pasa de generación en generación, de, por ejemplo, una especie. Es como que me olvido todo lo que pasa entre medio y lo único que me importa es como que qué pasa en una generación, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Entonces, sería un ejemplo de ese tipo, donde el tiempo, la parte clave es cómo está como evolucionando el tiempo. Y como les mencionaba recién, también hay ejemplos simples de caos, de sistemas caóticos, que uno los puede utilizar entonces o sea, los mapas se utilizan para estudiar ciertos ejemplos simples de caos, que de hecho una de las cosas que les voy a mostrar, no sé si hoy día o la próxima clase. ¿Sí? Entonces, un ejemplo así como muy simple de un mapa sería algo así, que me va diciendo esta expresión que está acá, me está diciendo cómo es que está evolucionando, cómo quiero que evolucione la variable x, así como de un x1 a un x2, así hasta, bla, 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 hasta un xn, cuando yo empiezo a aplicar esta regla, ¿cierto? Esto es como la regla que tengo que seguir. Esencialmente es como que si ustedes, por ejemplo, a ver, otra cosa, esta es una sucesión o un mapa que uno dice, tengo que partir de algún lado. Efectivamente, tengo que partir de algún x1. El x1 es como que, o el x0, dependiendo de uno, como quiera empezar a contar estas cosas. Aquí está como está en el monito, parte de un x0, ¿cierto? Entonces, parto en un x0, que es donde el valor que yo, como el ejecutante de este mapa, escojo, y entonces empiezo a aplicar esta expresión. Entonces me dice, si aplico esto, entonces me dice x0 va a ser el coseno de x1. Después x2 va a ser el coseno de x1, pero x1 entonces, perdón, aquí me equivoqué. x1 es el coseno de x0. Después x2 es el coseno de x1. Entonces va a ser el coseno del coseno, ¿cierto? Así sería el ejemplo que sale de acá. Esencialmente, si ustedes tuviesen una calculadora científica, como yo parece que tenía una por ahí, si es que no me la tomó mi hijo, es como que ustedes agarraran un valor por ejemplo, con el mismo cero con el que parte la calculadora y empiecen a apretar sucesivamente el botón coseno. Sí, coseno, coseno, coseno. Ah, pero depende del tipo de modelo. Hay algunas que te muestran al tiro el valor, el resultado, y otras hay que ponerle igual. Pero esencialmente eso sería este mapa, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo aprieto consecutivamente el valor coseno en la calculadora? Coseno, 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 coseno. Ustedes van a ver de que se aproxima a cierto valor.
Sí, así como que muy extrañamente, después cuando después de cierto número de apretar el botón coseno en la calculadora, va a converger a cierto valor. Y uno dice, ¿por qué tiene un valor tan como raro? Si ustedes lo apretan, no lo tengo ahora y no tengo la calculadora como para hacerlo, ¿a qué valor va a converger? ¿Sí? Y si pusiera seno va a ser a otro valor, pero ¿y por qué como que tiende a cierto valor? ¿Y qué pasa entonces si es que ahora yo lo hago que dependa de cierto parámetro? Y eso para allá y vamos a ir avanzando. Esencialmente eso es lo que quiero, esto es como que lo que me representa este monito que está acá. Sí, entonces, como una característica de los mapas es que primero, bueno, son fáciles y rápidos de simular porque eso, de verdad, ustedes lo están viendo acá, por cierto, tengo un arreglo de números, entonces implementar este tipo de cosas eh, es súper fácil, ¿sí? Y lo bonito es que estos como experimentos, como tal cual está puesto ahí, dan cierto tipo de patrones, como inesperados, como dice ahí, y que tiene que ver justamente muchos de estos con la teoría del caos, ¿sí? Y estas cosas también están conectadas a su vez a un montón de fenómenos naturales que están conectados con el caos, como por ejemplo todos estos que están escritos ahí. Entonces, tiene una parte como bien bonita de eso, no es solamente como un ejercicio como que mental de jugar con el computador nomás y con estas cuestiones, sino que tiene aplicaciones como directas, me sirve para entender mucho mejor algunas cosas, entonces también tiene que ver con toda esta parte como de modelar esto, porque esto viene, quizá esto es muy abstracto, o sea, muy como que dice, ¿de dónde va a salir un coseno? Ya, esto no, pues, pero hay otros que el que vamos a ver ahora, el que vamos a ver, el famoso mapa logístico, está conectado directamente con el modelo logístico que nosotros ya vimos cuando estudiamos la dinámica de poblaciones, ¿sí? Entonces, tiene esa particularidad. Ya, entonces, esta primero veamos ahora, antes de lanzarnos a ver lo como que es quizás la parte más bonita, un más que paréntesis, porque esto va a ser bien útil igual, que es entender el concepto nuevamente de puntos fijos, ¿sí? Entonces, tal cual yo le mencionaba recién, si es que yo empiezo a apretar consecutivamente la palabra, o sea, en la función coseno en la calculadora, y voy a ver que va a converger a un valor. Entonces, ese valor esencialmente es un punto fijo de este mapa, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se define un punto fijo? Se define donde uno, cuando le aplico la función a ese punto fijo, entonces obtengo nuevamente el mismo punto fijo, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo en el caso anterior, si yo parto con un valor x0 igual a 0, por ejemplo, y aplico la función que yo, con el mismo ejemplo que les mencioné recién, o sea, decir xn más 1 es igual a coseno de xn. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me dice? Entonces que el x1 es coseno de 0 y eso, el coseno de 0 es 1. Efectivamente, coseno de 0 es 1. Entonces, ¿qué pasa si quiero el x2, cierto? El x2 va a ser el coseno de x1, o sea, tengo que calcular el coseno de 1 y bueno, el coseno de 1 no sé cuánto es, pero es algún valor fraccionario, ¿sí? Entonces, no sé si esto está en radiano, ¿no? En el Mac. Coseno de 1. No me lo muestra. Ah, espérenme. El coseno de 1 es 0.54 y una serie de decimales para acá. Después así voy avanzando en la sucesión, ¿cierto? Entonces, ninguno de estos es un punto fijo efectivamente, porque cuando yo le aplico la función me da un valor distinto, ¿sí? Pero si es que yo ahora sigo avanzando, yo les dije que eventualmente esta sucesión que está acá, este mapa que está acá, va a alcanzar un punto fijo y eso quiere decir, como por definición, pueden considerar que esto es una definición, eh, eh, es cuando se cumple entonces esta condición, ¿sí? O sea que aplicando esto, obtengo esta cuestión de acá. Luego de aplicarla, obtengo el mismo valor. Ya no sigue avanzando, eso es lo que quiere decir, ya no sigue cambiando. Sí, entonces veamos ahora qué pasa con la estabilidad. Es muy similar a lo que hicimos nosotros cuando estudiamos como la estabilidad de los puntos críticos en un sistema dinámico como continuo. Ahora podemos hacer exactamente el mismo tipo de análisis, pero en este mapa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es la matemática súper simple y esto es lo más complejo como que matemáticamente que vamos a ver. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que, uno nuevamente dice, me voy a parar en una vecindad de ese punto fijo. O sea, ¿qué quiere decir entonces? Que me voy a parar en el X asterisco, o sea, en el punto fijo, y me voy a mover un poquito respecto a eso. ¿Sí? O sea, voy a asumir que ese eta es mucho menor que 1. ¿Sí? Entonces, si hago eso y aplico nuevamente el Taylor, entonces aplico que el valor, cuánto es el mapa, ¿cierto? Entonces, el valor del mapa, la función la puedo descomponer con Taylor, entonces me queda su valor f más f' y después, en principio, aquí me dice que hago f2' partido en 2, más así otros términos, ¿cierto? De esos términos de aquí para adelante, no me importa, simplemente lo englobo en este término acá, que me dice son términos que son del orden de eta cuadrado, ¿sí? O sea, un Taylor, lo que hice acá esencialmente es un Taylor de primero, ¿sí? La cuestión clásica es decir, f de x más h es igual a f de x más h f' de x, ¿cierto? Eso es esencialmente lo que hice, un término de orden 1, ¿sí? Entonces, si es que el punto x asterisco es el punto fijo, entonces ese término se va con ese término, y lo que recupero entonces es la ecuación, una ecuación que está para acá, que fíjense, esta es una ecuación para la variable eta, o sea, la perturbación que yo hice, lo que hice esencialmente es, me paré en el punto fijo que está acá y me moví en cierta, o le di cierta perturbación eta. Entonces lo que hicimos luego de imponer las condiciones es que encontramos una ecuación para la perturbación. ¿Sí? Entonces esta condición, ustedes ya saben que uno puede ver que esencialmente es como una serie geométrica, de alguna forma, porque podemos ver esto que está acá, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo ahora echo a andar la sucesión? Echo a andar como este mapa. Si ustedes quieren, este es un mapa, obviamente, nuevamente, donde este es un valor constante que depende del punto fijo que yo encontré. Entonces, ¿qué me dice esto? Que N1 es, si yo llamo lambda a este valor de la derivada evaluada en el punto fijo, entonces lambda n0 y así sucesivamente, entonces la sucesión va a ir avanzando de esta forma que está acá. ¿Sí? Entonces, de aquí es como uno puede concluir cuando esta sucesión, este mapa es estable o inestable, entonces uno puede ver de que si es que este valor, el lambda, lo que está aquí adentro, es menor que 1, es estable, y si es que es mayor que 1, es inestable. ¿Sí? Recuerden que si es que yo tengo un número, por ejemplo, menor que 1, 0.1, y lo empiezo a elevar a números cada vez, a medida que empieza a echar a andar la sucesión, 0,1 elevado a 2, o elevado a 3, o elevado a 4, mientras más grande es la potencia, mientras más grande sea este n, debido a que son números más chicos que 1, entonces ese valor tiende a 0, ¿cierto? Mientras que si el lambda es mayor que 1, o sea, digamos, no sé, 2, por ejemplo 2, a medida que echo a andar la sucesión, este mapa, entonces me va a dar valores cada vez más grandes, y por lo tanto el valor de este n más 1 va a diverger, mientras que si este lambda es más chico que 1, converge a 0. ¿Sí? De ahí sale entonces esta conclusión. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, no? ¿Sí o no? ¿Sí, sí? ¿Seguro? Entonces tiene que ver cuándo crece este lambda. Lambda crece si es que el lambda es más grande que 1, y decrece si es que entonces esto para lambda más grande que 1 y lambda más chico que 1 decrece. ¿Sí? Entonces, veamos un ejemplo así como que súper simple. Si es que, ¿qué pasa si tengo este mapa que está acá? Entonces, si tengo este mapa, entonces uno dice, veamos cuáles son los puntos fijos de esta cuestión, pues. Entonces, quiere decir que tengo que, si es que esto es el punto fijo, quiere decir que cuando aplico este mapa, me tiene que dar el mismo valor por el lado izquierdo o por el lado derecho. Eso es lo que me está diciendo esto, ¿cierto? El lado derecho es igual al lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? X asterisco cuadrado, si ese fuera el ejemplo que tengo acá, entonces resuelvo, es una ecuación cuadrática, pero, o sea, obviamente que es ultra mega trivial. Las soluciones son o 0 o 1. Entonces, si quiero estudiar la estabilidad de estos dos puntos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente calcular la derivada evaluada en cada uno de estos dos puntos. La derivada en términos generales de la función cuadrática, porque esta es la función que tengo, ¿cierto? Es 2x, entonces si es que la evalúo en 0,
este valor es, al evaluar esta derivada en 0, me da 0, o sea, un valor menor que 1, por lo tanto, este valor es estable. ¿Y qué pasa con el valor 1? Al evaluarla en la derivada, me queda que es 2, mayor que 1, o sea, es inestable. ¿Sí? Entonces, un ejemplo súper simple y como analítico, donde puedo encontrar, entonces, y entender la estabilidad del punto fijo, de los puntos fijos que hay, que en este caso habían dos puntos fijos. En el caso anterior, obviamente, si es que yo recupero esta cuestión que está acá, o sea, estudiase el ejemplo que yo les di acá, tengo en estricto rigor más de un punto fijo también, ¿cierto? De hecho, uno podría suponer, ah, no, no es más de un punto fijo, son dos puntos fijos solamente, pero después lo vamos a ver, ¿sí? Ya, entonces, y aquí ahora entramos, eso es la parte como que analítica, que obviamente como para efectos de este curso no interesa no tanto, porque, pero sí hay que entender la noción de estabilidad e inestabilidad de los puntos fijos. Entonces, veamos ahora cosas que podemos hacer como con el computador y que nos sirven para entender y estudiar este tipo de sistemas que son los llamados mapas. Entonces, para eso es que existen los llamados que se llaman cobwebs, o simplemente en español sería telarañas, pero en general nunca lo he visto. Como que incluso en libros o en páginas web que estudian esto, nunca he visto esta traducción. Yo le puse, se la puse entre paréntesis solo para que supieran qué significaba cobweb. ¿Ya? Eh, ya, pues entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? ¿O cómo es que primero eh, ah, se utiliza este tipo de diagrama? Recuerden que el mapa que tenemos o el que queremos estudiar es escrito de esta forma, ¿cierto? Xn más 1 es f de xn, ¿cierto? Que podría ser donde f es cualquier función de cualquier forma que nosotros queramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice, recuerden que esto me está diciendo nuevamente que si yo lo escribo así como paso por paso, esto me dice el x1 es f de x0, a su vez el x2 es el f de x1, que quiere decir esencialmente que es el f de x0, ¿cierto? Y así voy como que componiendo la función sucesivamente. Entonces, ¿qué me dice este diagrama? Me dice, uno parte en un valor de x0, entonces lo primero que tengo que hacer para dibujar este tipo de diagrama es plotear la función que yo quiero estudiar, ¿cierto? El mapa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso era el coseno de x, o en el caso anterior del ejemplo era la función x cuadrado, o sea, hubiese sido algo de ese estilo que está así, ¿cierto? Entonces, primero, esta línea que está acá representa la función que me describe el mapa. Entonces, ahora que ya tengo eso, entonces, ¿qué me dice esto? Me dice, yo parto en algún valor x0, ¿cierto? Eso los coge el programador, los coge la persona que está estudiando, el x0. Entonces, ¿qué me dice el mapa? Me dice, el valor de x1 corresponde a f, la función evaluada en ese x0, o sea, ese va a ser el x1, ¿sí? Entonces, ¿qué después tengo que hacer? Después dice, ¿a qué corresponde el valor de x2? El valor de x2 corresponde al valor de f evaluado en ese x1, ¿cierto? O sea, el valor de f evaluado en x1 era el que estaba acá, ¿cierto? Y por eso es que, como para encontrar esta segunda parte, entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Junto, y la forma como que uno lo debe hacer, es junto a dibujar la función f de x, que es la que yo quiero estudiar, también dibujo esta función que está acá, que es la función y igual a x. O sea, la función como la función de la ecuación de la recta con pendiente 1 y que pasa por el origen. O sea, la función exactamente igual a x. Esa es la otra función que siempre tengo que dibujar. O sea, por un lado dibujo f y por el otro lado siempre tengo que dibujar esa parte, esa recta que está acá. Entonces, ¿qué me dice esto? Una vez que yo ya encontré el, el valor de f en x1, ¿cierto? Que sería este que está acá, ¿cierto? Perdón.
ya encontré el X1, entonces, ¿qué me dice? Tengo que, nuevamente, ahora para encontrar el X2, tengo que evaluar la función f en este valor de X1. Pero, ¿cuál es este valor de X1 que está acá? Por eso es que uno hace este caminito que está acá. Fíjense, el valor de f en X1 es este que está acá. Entonces, dado que esta es la recta igual a X, entonces, lo extiendo para acá. Entonces, ahora sí tengo el valor de f en x1. ¿Y qué es lo que me dice ahora en la segunda parte? Entonces, le calculo la función f y me llego hasta este caminito que está acá. Y así puedo avanzar, seguir avanzando en la sucesión de términos que está hacia arriba, a medida que empieza a aumentar el n. ¿Sí? ¿Se entendió o no quedó claro? O lo repito. ¿Se entendió o no se entendió? Ya. Uno parte en el valor x0. Este es el valor que yo escojo, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice esto? Entonces, la sucesión me dice el valor de x1 es el valor, tengo que evaluar la función f en ese x0. Entonces, encuentro ese que está acá, ¿cierto? Pero ahora, entonces, ese primer valor lo encontré, es el x1. Que fíjense que si ahora yo lo proyecto, lo puedo proyectar perfectamente, el valor de x1 lo puedo considerar para acá, pero también lo puedo considerar para acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función esta es la función y igual a x. ¿Sí? Así que si yo conozco ese valor que está acá, entonces sería eso, pero si lo extiendo para acá, entonces digo, ah, pero ese valor también está acá, po. ¿Sí? ¿Para qué sirve la recta? Como dice Diego, sirve para esto, decir, el primer valor que encontré es ese, ¿cierto? Estamos claros hasta ahí, ¿cierto? Que es la parte fácil. El primer valor lo encontré, es el que está acá, ¿cierto? Pero digo, ah, ya, pues ese valor, sé que ese, ¿cierto? Si lo entiendo, así como uno lo entiende siempre los gráficos de toda la vida, ¿no es cierto? Ahí está ese valor que es x1. Efectivamente, eso es x1. ¿Para qué me sirve la recta? Para ver este valor de x1, pero ahora nuevamente en el eje horizontal. ¿Sí? Dado que esta es la recta igual a x, si yo proyecto ahora este valor, lo proyecto ahora en la función igual a x, entonces voy a conocer dónde está el valor de x1, pero ahora a lo largo de, nuevamente, del eje horizontal. Es como que me sirve para entender esta cuestión siempre regresar al eje horizontal. ¿Sí? Entonces, parto en x0, ya me voy acá, tengo ese punto, pero me gustaría de nuevo, nuevamente saber dónde está el otro término de la, o sea, el otro término de la sucesión, del otro término del mapa, en el sentido de que me gustaría saber dónde están los valores por acá, porque después puede ser así, después se puede pegar un salto, me gustaría saber dónde están los valores a lo largo de este eje, ¿sí? De manera que yo pueda saber cuál es el término que viene muy fácilmente. ¿Por qué? Porque si yo sé que, por ejemplo, hay un valor que está acá, si yo después proyecto hasta acá arriba, por ejemplo, y extiendo esta cuestión para acá, entonces sé que el próximo valor va a estar ahí. Así que desde el punto de vista gráfico me sirve saber dónde están los términos de la sucesión en un mismo plano, en una misma recta, ¿sí? Para eso me sirve, porque si no, voy a pasar de aquí a acá y como que me es difícil, ¿por cierto? Entonces, lo que a mí me gustaría saber es dónde están los valores, todo aquí la colección de valores xn en esta recta, ¿sí? Entonces, para eso me sirve. Entonces, si lo vemos de nuevo, parto en este valor xn, me voy aquí hasta la función, ¿cierto? Entonces encuentro el x1, pero no me sirve mucho ahí porque, como dije, lo que quiero es obtener los valores de la sucesión en el eje horizontal. ¿Cuál es la gracia? Es que si ahora sé dónde está acá y lo proyecto acá, fíjense que como esta es la recta igual a x, entonces si ese es x1 en el eje vertical, entonces ese también es x1 en el eje horizontal. Y ahora sí, puedo aplicar directamente, ahora que ya tengo dónde está el valor, el segundo valor de la sucesión. El primero, el que yo escojo, ¿cierto? El segundo valor del mapa en el eje horizontal, digo, ahora es fácil, por cierto, el valor de x2 es f evaluado en x1. Entonces, ahora sí, nuevamente me voy para acá para arriba y digo, ah, ahora está acá el segundo valor. Y nuevamente repito entonces el proceso. Digo, si es el valor de x2, entonces ese valor de x2, si lo proyecto en la recta igual a x, entonces tengo que, para conocer, como dije, lo que me gustaría saber es los valores de la sucesión del mapa en el eje horizontal. Entonces, ahora conozco sí el x2. Entonces, tengo el x0, x1, x2. Avancé
ya he avanzado 2 pasos. Y así puedo seguir avanzando. ¿Se entiende? ¿Se entendió mejor ahí o no? Yo diría que lo dije mucho mejor que la primera vez. ¿Sí? Lo que me gustaría saber es, como dije, la parte clave es conocer los valores de la sucesión de los mapas a medida que voy avanzando en N, pero me gustaría como conocer la secuencia en un mismo eje, porque si no me voy a ir saltando siempre de uno al otro y va a ser raro como poder entenderlo. La gracia de la recta igual a x es que si sé dónde está un valor de la sucesión en el eje vertical, puedo saber al tiro dónde está en el eje horizontal, porque y es igual a x. ¿Sí? Entonces, esta cuestión es clave para como pasar del eje vertical al eje horizontal y nuevamente aplicar la sucesión. ¿Sí? Eso es como para, así como que se entiende eso. ¿Sí? Entonces, volvamos ahora al ejemplo, a ver si se entiende un poquito mejor. El valor coseno, entonces, ¿qué pasa si yo quiero dibujar este diagrama Cobweb para entender el tema de los puntos fijos? Entonces, como dije yo, lo primero que tengo que hacer es dibujar la función coseno de x. La función coseno de x es trivial, ¿cierto? Por otro lado, también tengo que dibujar la función y igual a x. Esa sería entonces la función y igual a x. Y esta sería la función f de x igual coseno de x. ¿Sí? Entonces tengo estas dos cosas. ¿Qué me dice esto entonces? ¿Cómo entiendo el tema de los puntos fijos? Entonces supongamos que yo parto en un valor inicial está acá. Si yo pusiera el monito acá, entonces ese sería el valor de mi x0. Entonces si parto en x0, entonces ¿qué me dice esto? Tengo que mi valor de x1 estaría acá, ¿cierto? De aplicar la función coseno a x0, entonces tengo acá. La gracia es que ahora entonces, ¿qué me dice esto? Dado que ese es mi valor de x1, si lo escribo acá, voy a hacer un zoom aquí, chiquillo. Este valor que está acá sería x1. Entonces, como ese es x1 y esta es la recta igual a x, como está acá, entonces el valor de x1 está aquí. Ahí está mi valor de x1. ¿Sí? O sea, si ese es x1, ese es x1 porque esta es la recta igual a x. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa para encontrar el x2? El x2, nuevamente, dado que ya sé dónde está el segundo valor de la sucesión, el primero es el que yo escogí, el segundo valor de la sucesión, sé que está acá en el eje horizontal, encontrar el tercero es trivial, ¿por cierto? Porque tengo que irme simplemente de aquí para arriba y digo, acá está, pero está en el vertical, lo que no me sirve mucho. Entonces después me muevo al horizontal y sé entonces que el valor del x3 está acá. Ahí está. Entonces, si sigo proyectando, sería el valor de x3, perdón, lo puse arriba. x3 está aquí abajito. Entonces, aquí tengo ahora, si parto en x0, después me salto x1, después x3. ¿Qué pasa después? Entonces, el valor de x4 va a estar acá, falta x4, después el x5 está por acá, el x6, x7, x8, y si se fijan, empiezo a hacer una espiral cada vez más chiquitita y me empiezo a aproximar a lo que ustedes podrían entender directamente, que se entiende como que es el punto fijo. ¿Sí? Entonces, efectivamente, si uno aprieta, y pueden ahora chequearlo en la calculadora, si apretaran consecutivamente coseno, 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 al valor el que va a converger va a ser igual a 0,7. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos, o no? ¿Se entendió mejor ahí? ¿Sí o no? Chiquillos, el micrófono, no sé, pero necesito algo de feedback. No hay micrófono, parece. Ya. Entonces, ahora podemos entender como mucho mejor. Recuerden que lo que queríamos entender también en esta parte era el tema de los puntos fijos, ¿cierto? Aquí entonces uno puede cachar al tiro que cuál es el punto fijo, sería claramente el punto fijo este que está acá. Fíjense que no hubiese sido tan distinto si yo hubiese partido, en vez de haber partido en x0,
hubiese partido en un valor por acá, o sea, que el x0 en vez de haber estado aquí a la izquierda, hubiese estado como por acá a lo mejor, ¿qué hubiese tenido que hacer? Hubiese tenido que parto acá, entonces me voy para acá, que si aplico aquí, ¿cierto? Después me voy para allá y nuevamente recupero fácilmente esta espiral. Entonces, prácticamente, o no prácticamente, de verdad, dado que es un punto fijo, entonces, todos estos valores, sin importar el valor de donde yo parta, voy a llegar eventualmente, de todas maneras, llego a este valor que está acá, que es al punto fijo. Es el valor como que, justamente que dice acá, es el valor al que llego cuando n tiende a infinito, después de apretar muchas veces. ¿Sí? Es como el valor al que converge la sucesión. ¿Sí? Entonces, ahora uno dice, uno puede efectivamente, a ver, es que yo partí haciendo la clase con ese otro computador. Denme un segundo a ver si lo tengo aquí a mano, porque no tengo MATLAB en este computador grande. Denme un segundo. Ya, pero no se los voy a mostrar todavía. Ya. Entonces, ahora veamos un ejemplo que es muy, pero muy famoso, que es el llamado mapa logístico. ¿Sí? A ver, denme un segundo. Espérenme. Voy a avanzar rápidamente en una parte. Ah, ya, no, mejor se los voy a mostrar al tiro, ¿ya? ¿Cómo lo puedo hacer? A ver, denme un segundo, si lo puedo. No creo que esto sea tan mágico. No, no funcionó lo que quería. Ah, pero lo puedo hacer igual, ya, denme un segundo. Ya, la gracia, chiquillos. Aquí hice algo bien flight, pero funciona igual. Que están viendo mi pantalla ahora, ¿no? Sí, pues, cierto. No han dejado de verla. Ya, que uno puede hacer, dibujar un programita, o sea, hacer un programita en el lenguaje que ustedes quieran. Yo obviamente lo tenía en MATLAB, pero es que ya inicié la sesión en Zoom ahí, entonces no puedo hacerla acá. Pero hacer un programita que me haga y me dibuje estos diagramas CobWeb para cualquier función o para cualquier mapa que yo quiera. ¿Sí? Entonces aquí yo en particular vi una, por ejemplo, para esta función que está acá y quería ver entonces cómo es que era el diagrama de CobWeb dada una condición inicial. Entonces le doy una función, le doy una condición inicial y lo que empieza a ver es cómo es que empieza a evolucionar esta cuestión. Y ahí uno empieza a ver que hay cosas como que bien bonitas que podrían empezar a ocurrir, ¿cierto? Cosas como que, digo, empiezan a ver estructuras bien complejas que podrían verse, ¿sí? Entonces, miren, fíjense que si yo hago esta misma cuestión, pero con otros parámetros, a ver si me funciona. A ver si me funciona esto. No, porque igual se va a ver. Fíjense que si cambio el parámetro de esa como parábola que les vi, fíjense que la estructura que está acá es súper distinta a la estructura anterior, ¿cierto? Aquí en este caso, ¿qué es lo que hice? Esencialmente parto acá, ¿cierto? Me muevo para acá, acá, y a uno dice, ah, este punto es el punto fijo.
¿cierto? Entonces es bien parecido al caso anterior. Este mapa entonces tiene un punto fijo que está por acá y es súper simple la estructura de este diagrama, ¿cierto? Tiene, después de un par de pasos ya llegué al valor que está acá, ¿sí? Como que no pasa mucho. Mientras que en el caso anterior puedo ver de que yo aquí no sé en cuántos pasos le tiré, 60 pasos parece le tiré y dio toda esta estructura. Si lo hubiese tirado en más pasos, hubiese llegado a una estructura aún más compleja. Entonces puedo ver de que la cuestión es que parece haber cosas bien interesantes que me entrega estos diagramas de Copwell, ¿sí? Entonces, veamos, apliquemos esas cosas ahora a este famoso mapa logístico, ¿sí? Que si se recuerdan, está claramente inspirado en el modelo logístico que el que habíamos visto, ¿cierto? Recuerden cuando vimos el modelo logístico era perdón, x punto rx1 menos x, ¿cierto? O 1 menos x menos k, ¿cierto? Si es que no estaba normalizado, esencialmente, esto es lo que me describía la dinámica de población y cuando vimos que esto tenía un punto fijo y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y vimos también los problemas que presentaba esto antes de ver el tema de competición de especies, ¿sí? Entonces, esto sería esencialmente como la versión discreta del modelo logístico, pero ahora se llama mapa logístico porque, como dije yo, ahora el tiempo se considera de manera discreta. Esencialmente puedo considerar de que este X representa como esencialmente como que la población luego de que haya pasado una generación, ¿sí? Como que de generación en generación. No me interesa ahora tanto la dinámica como que continua, sino que luego una generación, dos generaciones, tres generaciones. Esencialmente eso es lo que es, ¿sí? Eh, Aquí como una observación, un comentario, es que, bueno, en general este mapa se estudia solamente en el rango entre 0 y 4 porque es el que me restringe el mapa entre 0 y 1, ¿sí? Para valores mayores que 4, entonces esto se va a valores negativos y no me interesa, no tiene mucho como que sentido, o sea, o interés científico entender esto, ¿sí? O sea, estudiar eso, perdón. ¿Ya? Entonces, este es el mapa que vamos a estudiar. Entonces, la pregunta sería ahora, ¿qué pasa? Entonces, así es como se ve esencialmente este mapa que uno dice, esta es una ecuación de una parábola, ¿por cierto? Donde el vértice de esta parábola está siempre en R cuartos. Lo hice en términos general, este sería mi f de x, ¿cierto? Entonces sería, si yo grafico esa cuestión, eso es básicamente lo que tengo. Un mapa así, uno dice, va a ser algo muy fome, trivial y como que sin mucho interés, y la verdad es que no, por eso es que es muy, pero muy famoso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si R es menor que 1? Uno dice, mira, la verdad es que cuando R es menor que 1, el punto de equilibrio, el punto fijo, es siempre 0 para valores, aquí quizás podría haberle puesto X asterisco, lo voy a poner mejor en el lenguaje que ya habíamos ocupado, es que asterisco es igual a 0. ¿Sí? Eso sería el punto fijo en este caso cuando n tiende a infinito. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Entonces, cuando r es mayor que 1, ahí empiezan a pasar cosas un poco más interesantes. ¿Sí? Entonces, veamos cómo se comporta la sucesión de números a medida que yo empiezo a cambiar el valor de r. ¿Sí? Entonces, aquí un comentario. Aquí está como unido los puntos para que, como por una cuestión de visualización, pero recuerden que las sucesiones o los mapas son los puntos discretos, así que en realidad es, si parto en ese valor, es S, 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 S. Así es, ¿sí? Son solo los puntos los que yo debía haber dibujado, pero por una cuestión de visualización es mejor como que en este caso unir las líneas, pero recuerden que esto tiene sentido solo para puntos discretos, o sea, para 1, 2, 3. Por eso es que no debiéramos en principio dibujar las líneas, ¿sí? Pero para visualizarlo es mejor dibujarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice esto? Fíjense que me dice lo siguiente, si el valor de R es 2,8, por poner un valor, entonces esto al principio fluctúa un poco, fluctúa, pero después, ¿qué me dice esto? Después tiende a este valor que está acá, ¿sí? O sea, para n suficientemente grande, fíjense que esencialmente como que del 20 para adelante ya dejó de fluctuar y obtengo este valor que sería entonces, ese sería mi x asterisco, ese sería el punto fijo de este sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? Si es que eh, aumento un poquito más el valor,
¿sí? Fíjense que pasé de 2,8 ahora a 3,3. Estoy estudiando el mismo mapa, estoy cambiando más, nada más que este valor del parámetro R. Esencialmente quiero estudiar como las bifurcaciones. Recuerden, ustedes ya saben, estudiamos bastante qué significa las bifurcaciones, que cuando yo tengo un parámetro y empiezo a variar una perilla, ¿cierto? Y veo cómo se comporta el sistema cuando estoy cambiando una perilla. Entonces, eso es lo que estoy moviendo ahora. Estoy moviendo la perilla del R, que es el único parámetro que tengo. Entonces, fíjense que al principio tengo una dinámica como un poco rara, pero que es poco interesante, pero fíjense qué ocurre después. El sistema está fluctuando todo el tiempo entre dos valores, ¿sí? Entonces, en estricto rigor, fíjense que tengo este valor por acá, por acá, por acá, por acá. O sea, es como que, la verdad es que esencialmente es como que yo tuviese en lo que se llama, aquí tengo un doblamiento de periodo, ¿sí? Fíjense que tengo acá, sería como una especie de punto fijo, ¿cierto? Porque estoy todo el rato, vuelvo a este valor. Y por otro lado, vuelvo a este valor cada dos ciclos, cada dos sucesiones, cada dos pasos, vuelvo y recupero este valor por un lado y recupero este valor por el otro. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora para este valor? Fíjense, cambié poquito y fíjense ahora lo que tengo. Por un lado tengo estos, ¿sí? Fíjense que ahora es cada más pasos, recupero esto. Tienen que pasar el doble de pasos para recuperar el valor, el doble de pasos, pero además tengo estos valores intermedios, ¿sí? Esto es lo que se llama, chiquillos, cuando paso, fíjense, de acá hasta acá, esto lo que uno dice es que es a decir, tal cual estaba, pues, lo tenía, ¿cómo se llama? Tenía un zoom demasiado grande, no lo había leído. Esto lo que se llama es un ciclo de periodo 2, porque cada dos pasos recupero el valor, ¿cierto? Estoy acá, luego de dos pasos recupero, dos pasos recupero, dos pasos recupero, ¿cierto? En cambio acá, fíjense que ahora lo que hice es como que dupliqué el periodo del mapa. ¿En qué sentido? Que tienen que pasar cuatro pasos para recuperar el valor que yo tenía originalmente. Por ejemplo, si estoy parado acá, tienen que pasar, si estoy parado acá, tienen que pasar cuatro pasos para volver al valor. Después cuatro pasos para volver al valor. Lo mismo que si tomo uno por acá. Acá cuatro pasos para volver al valor, ¿sí? Entonces, dupliqué el periodo, ¿sí? ¿Se dan cuenta lo que está pasando, no? Primero, ¿se entendió lo que quería decir? Que primero tenía un ciclo de periodo 2, después uno de periodo 4, y uno podría suponer de que a medida que empiezo a variar este valor de R, van a seguir habiendo estos que se llaman doblamiento de periodo. Eso es lo que se llama en este contexto, doblamiento de periodo, ¿sí? O sea, esto claramente, si yo lo pienso en términos de como que de aleatoriedad o más que aleatoriedad, de que fuera un sistema caótico, uno dice, este sistema es bastante regular, ¿cierto? Pero aquí, moviendo la perilla, digo, ahora igual es regular, pero aumenté el periodo. Uno podría suponer de que a medida entonces de que empiezo a aumentar este valor del parámetro R, entonces van a seguir apareciendo, voy a seguir, después de cierto valor de R, va a aparecer seguramente un ciclo de periodo 8. O sea, nuevamente hay un doblamiento de periodo. Cada vez que ocurre un doblamiento de periodo es lo que se llama que estoy como en la ruta al caos. No es un sistema caótico todavía no es caótico, pero me estoy como acercando a eso. ¿En qué sentido? De que el periodo se hace cada vez más grande. Hay cierta regularidad en la señal, pero es cada vez más grande el periodo en el que empiezo a observar. ¿Sí? Es como que me demoro cada vez más en recuperar lo que tenía originalmente. ¿Sí? Porque ahora tienen que pasar 4 pasos, después van a pasar 8 pasos, 16 pasos y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, entonces dice, ¿para qué valores de R aparecen los próximos doblamientos de periodo? Bueno, aquí está, uno lo puede estudiar esto numéricamente y efectivamente esto es lo que empieza a pasar, ¿sí? Entonces, justamente en el valor 3 es cuando aparece este ciclo de periodo 2. Justamente en el valor 3, un poquito antes de este que yo les mostré, aparece el valor
este periodo 2, y aquí entonces cuando aparece el 8, el 16, el 32 y así sucesivamente. Fíjense que, y fíjense que además estos se parecen, están como cada vez más cercanos uno del otro, pero fíjense la diferencia. Aquí ya el R4, cuando aparece el siglo XVI, es 35644, es muy parecido el R3 con el R4, se empiezan cada vez a parecer más, pero aún así el cambio es súper abrupto, ¿sí? O sea, moviendo prácticamente nada la perilla, aparece otro, un doblamiento periodo y otro doblamiento periodo. ¿Qué pasa acá? Justamente es cuando ya hay efectivamente caos, ¿sí? Perdón. La pregunta es, ¿qué pasa para R mayor a 3,9? Fíjense lo que empieza a pasar. 3,9 da ese valor. Cuando uno mira esto, uno dice, esta cuestión, uno realmente ve que no tiene nada de periódico, o sea, y si aquí hice 50 pasos de la sucesión y la señal es súper irregular, y si siguiera avanzando, la verdad es que nunca tengo realmente una cuestión regular, y esto es efectivamente un caso caótico. Si yo recuperara hiciera el famoso, el diagrama de Cobweb, justamente lo que tengo sería algo como los que les mostré hace un rato, ¿sí? Que era uno de los casos que le había mostrado. Si yo hiciera algo, les voy a mostrar aquí. Aquí hice uno con 300 pasos. Con esto termino, chiquillos, porque sé que ya estamos en la hora. Eso es algo con 300 pasos, y se dan cuenta que ese diagrama ahora me sirve, digo, veo eso y digo, claramente este es un sistema caótico, queda la embarrada, ¿sí? Los voy a dejar hasta aquí porque existen entonces otras herramientas que nos sirven para ahora entender y describir mejor. No solo no nos llegamos hasta acá con esta herramienta ahora numéricas, para esto lo hice claramente todo numérico, como para obtener este tipo de diagrama, para entender qué es lo que está pasando y ver un grafiquito, ojalá, de qué es lo que está pasando a medida que empiezo a mover este parámetro R. Sí, ya, chiquillos, no sé si hay preguntas o no. El valor que les di, este lo hice con 3,95, por si acaso. ¿No? Ya. Si no hay preguntas, entonces nos vemos el miércoles. Ya, que estén bien. Sí, lo voy a hacer, lo siento. Voy a subir las clases y seguramente voy a subir los PDF también, porque sé que estoy medio atrasado con eso. ¿Sí? Así que ya avancen en la tarea, ¿ya? Hoy día en la tarde-noche les voy a actualizar la fecha de entrega. ¿Sí? Y ojalá que vengan con alguna pregunta, porque me imagino que también van a venir con alguna pregunta el miércoles. Así que para que aprovechemos mejor la hora. Ya, nos vemos, chiquillos. Que estén bien, cuídense. Chao, Lin.